En esta videoclase se van a presentar las técnicas, los instrumentos y los procedimientos que un educador social puede poner en práctica para recoger información a través de la observación. Esta videoclase tiene una parte teórica y una parte de propuesta práctica. Es necesario entender bien la primera parte para poder realizar bien la segunda. Lo primero que vamos a hacer es dar una definición de técnica, instrumento y procedimiento. ¿Por qué motivo? Porque, como se verá, no es lo mismo cada una de estas tres definiciones. No es lo mismo la técnica que el instrumento que el procedimiento. Si no se tiene claro qué significa cada una de ellas, se utiliza de forma irregular. Y en esta asignatura utilizar justamente los principios sobre los que se sustenta la asignatura de forma irregular supone tener una mala formación de base. Entonces, vamos a ver qué es una técnica. Una técnica es un conjunto de elementos de control. En nuestro caso, en esta asignatura, esos elementos de control van dirigidos a observar, ordenar, analizar o entender. Una técnica siempre se caracteriza por reducir la realidad a un hecho, a un contexto. ¿Por qué? Porque se marca unos contenidos, es decir, la técnica sería el conjunto de elementos del control dirigidos a observar, ordenar, analizar o entender, que reduce la realidad al formular una serie de objetivos. Un ejemplo de técnica es recabar información oral. Si se dan cuenta, recabar información oral es un conjunto de elementos de control que van dirigidos a obtener un objetivo, que es la información, pero un objetivo específico, la información que se emite oralmente. Un instrumento, sin embargo, no es una técnica. Un instrumento es el elemento por el que se ejecuta la técnica. Para recabar información oral, que es la técnica, se utilizaría, por ejemplo, como instrumento una grabadora. Es decir, la técnica, que sería el escalón de arriba, necesita del escalón de abajo, que es el instrumento. Para recabar información oral utilizaríamos una grabadora. Hemos visto qué es técnica y qué es instrumento. Ahora vamos a ver qué es procedimiento. Procedimiento es el conjunto de actuaciones sistemáticas que se necesitan para poner en práctica la técnica. Un ejemplo, para recabar información oral, que es la técnica, utilizaríamos una grabadora y la utilizaríamos de una manera determinada. ¿Cómo? Formulando preguntas abiertas y recogiendo la información oral con el instrumento. Es decir, técnica, paso de arriba, instrumento, paso intermedio y procedimiento. También para recoger información, para observar, se necesita poner en práctica otros elementos. Esos elementos son estrategias y tácticas. Vamos a ver qué es una estrategia y qué es una táctica. Una estrategia es un conjunto de actuaciones meditadas que tienen un objetivo, y el objetivo es lo que las define. Por ejemplo, les pongo como ejemplo de estrategia narración de la propia historia de vida para recabar información biográfica del sujeto observado. Es decir, yo quiero conseguir un objetivo, que es recabar información biográfica de la persona a la que estoy observando. Y para ello utilizo una estrategia, es decir, un conjunto de actuaciones muy pensadas para que esa persona me cuente su información biográfica. ¿Qué hago? Pues narro mi propia historia de vida, y al narrar mi propia historia de vida estoy utilizando una estrategia para que la persona observada me cuente su historia biográfica. Las estrategias normalmente se apoyan en tácticas,
¿Qué es una táctica? Una táctica es una decisión inmediata mientras se recoge la información. Las tácticas pueden generar problemas deontológicos, porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer como táctica para conseguir una estrategia. Ejemplo, una táctica que yo puedo poner en marcha para conseguir la información biográfica del sujeto que estoy observando es resumir de forma incompleta lo que él me está diciendo. Lo hago de forma incompleta, de forma muy consciente. Es decir, dejo lagunas de lo que él me ha contado para que él me corrija y amplíe esa información. Todas las técnicas, los instrumentos, los procedimientos, las estrategias y las tácticas de recogidas de datos a través de la observación que hemos definido son útiles y válidas, pero no todas son adecuadas para todos los escenarios, ni para todos los contextos, ni para todos los ámbitos de observación, ni para los destinatarios. Un ejemplo de que las técnicas son válidas, pero que en algunos contextos no son útiles. ¿Cómo vamos a hacer una entrevista oral a un anciano que oye mal o que tiene problemas de pérdida graves de audición? La técnica es muy válida, pero el destinatario, el contexto o el escenario no son válidos. Por este motivo, vamos a generarnos nosotros mismos un elenco de técnicas, de instrumentos, de procedimientos, de estrategias de recogida de información para cada uno de los contextos o para cada situación. Y eso lo vamos a hacer a través de 5 pasos. Para elaborarnos nuestro propio elenco de técnicas o de instrumentos, de procedimientos, de todo lo que estamos viendo, vamos a visionar el vídeo que el equipo docente ha proporcionado para la PEC. Ya saben que ese vídeo se encuentra ubicado en el curso virtual. En ese vídeo usted va a buscar las técnicas, los instrumentos, los procedimientos, las estrategias de recogida de información. ¿De quién? De la persona que actúa como observador participante. Cuando tengan recogida todas las técnicas, los instrumentos, los procedimientos, las estrategias, deberá construir una técnica para cada una de las técnicas, para cada uno de los instrumentos, para cada uno de los procedimientos, para cada una de las estrategias o de las tácticas que usted quiera conocer. En cada una de esas tablas tiene que reflexionar sobre las posibilidades, las limitaciones o las alternativas de ellas. Es decir, en cada una de las tablas tendrá que decir qué posibilidades tiene en cada uno de los contextos, qué limitaciones tiene en cada uno de los contextos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que le estoy contando en los puntos anteriores. Cuando haya realizado esto, cuando haya hecho el análisis de cada una de las tablas, reflexionando sobre las limitaciones, las posibilidades y las alternativas, tendrá que sacar sus propias conclusiones. Y será así como usted construya su elenco de técnicas, instrumentos, procedimientos para cada escenario, contexto o destinatario. Cada alumno tendrá su propio elenco, es decir, a usted le serán válidas unas cosas, a sus compañeros les serán válidas otras, y ustedes sabrán por qué les son válidas y qué limitaciones les encuentran. Para facilitarles esta tarea, yo les he hecho un bosquejo de lo que sería una tabla analítica. Miren, por cada escenario observado se realizaría una tabla en la que podrían recoger la técnica que emplea el observador participante, las posibilidades que ustedes encuentran para ese escenario, las limitaciones que ustedes encuentran y las alternativas que ustedes proponen. Cuando ustedes analicen estos aspectos
en cada uno de los escenarios sacarán unas conclusiones y justamente esas conclusiones serán las que les permitan hacerse dueños de la técnica que utiliza el observador participante o desecharla y utilizar las que pondrían en esta columna de alternativas. Es muy fácil y es muy útil construirse un elenco de técnicas, de procedimientos, de estrategias, de habilidades propio. Es muy práctico porque dependiendo el escenario, dependiendo el ámbito que ustedes analicen, sabrán de cuáles pueden echar manos y cuáles se le van a quedar cortas. Esta actividad que les propone el equipo docente no es una PEC, es una actividad que se les propone para ayudarles a construir su propio elenco. El objetivo de esta actividad es que ustedes aprendan a distinguir la utilidad práctica de cada técnica, de cada instrumento, de cada estrategia de recogida de información que pueden necesitar a lo largo de su proceso formativo como educador social. Miren, es necesario que les digamos que el equipo docente, que es la profesora Nieves Almenar y yo, creemos que en la prueba presencial se les va a formular algún tipo de pregunta similar a esta actividad, por lo que les animamos a que realicen esta actividad, que les reitero, no es una PEC, no tiene nota, pero sí les sirve para adquirir las competencias que tal vez tengan que utilizar en la prueba presencial. Muchas gracias por su atención.